Listo, estamos en vivo. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología del CES y de la Clínica Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, es parte de las personas que realizan las guías para manejo del lupus de la Asociación Panamericana contra el Reumatismo, PANLAR, y trabaja en el Hospital General de Medellín, en API Médica y en su consulta privada. El doctor Carlos Jaime usualmente nos acompaña. En esta oportunidad posiblemente se conecte un poco más tarde. El doctor Carlos Jaime es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Bolivariana y es además jefe del programa de medicina interna y el programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, yo soy médico reumatólogo, también trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy la doctora Diana Varela, que es la fellow del Servicio de Reumatología, nos va a hacer la presentación del artículo. Doctora Diana, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de este artículo que fue publicado este año. Entonces, es la terapia secuencial con ácido zoledrónico, si podría evitar las desventajas debido a la interrupción del tratamiento con denosumab durante al menos 3 años. Entonces, vamos a iniciar de una vez con la introducción. Es importante continuar el tratamiento para la osteoporosis para aumentar la densidad mineral ósea y suprimir la incidencia de fracturas. La adherencia a la terapia con bifosfonatos se asocia significativamente a menos fracturas a los 24 meses y dice que que a mayor adherencia pues hay menos presentación en las tasas de fracturas. Haciendo una salvedad, doctora Diana, y es que el inglés de este artículo se nota que ninguno de ellos habla inglés como primer idioma, pues, o como segundo idioma, claro, porque la redacción es un poquito inusual. La introducción es una introducción rara. Sí, es un grupo japonés. Sí, Entonces, se nota, pero se les nota pues que son japoneses y que no manejan el inglés con fluidez. bueno, entonces la persistencia en el tratamiento con una dosis mensual es mucho más alta que con los que tienen que tomar bifosfonatos a diario o semanal y que los pacientes que tienen una persistencia en el tratamiento con fosfonatos intravenosos es mucho mayor a los que se administra por vía oral. En cuanto al denosumab, pues como introducción, este es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG2 humano que se dirige al RAN ligando, que es un activador del receptor para el ligando del factor kappa beta. Este inhibe la resorción ósea, específicamente pues al inhibir el RAN ligando y suprime la formación de osteoclastos. Este es un medicamento útil para la osteoporosis, disminuye el riesgo de fractura con un aumento sostenido en la densitometría ósea. Este se utiliza con una inyección subcutánea cada 6 meses y dicen que más o menos los estudios han mostrado que la persistencia a 24 meses en Estados Unidos y Canadá de este tratamiento es alrededor del 58% y del 11.7% en Japón. Realmente es una tasa de adherencia muy baja. Y hay varios motivos por no continuar la terapia. Una es que no puedan ir al hospital. Dos es que muchos de estos pacientes son adultos mayores que son ingresados a hogares de cuidado y que no pueden continuar con el tratamiento. Y la otra es por voluntad propia del paciente. Y El falta una. efecto... Y es que denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, no tiene un efecto meseta, o sea que no importa cuántos años usted dé denosumab, el paciente normalmente sigue ganando masa ósea. Entonces, simplemente para recordar brevemente, Diana, ¿qué es una vacación de medicamento o una vacación ósea? Pues las vacaciones óseas, aquí igual también lo nombran, eso está descrito en los bifosfonatos y es que el paciente puede suspender el tratamiento si sigue ciertas características, que no sea mayor de 70 años, que tenga un T-score
que no sea mayor a -2.5 y que no haya tenido fracturas durante el tratamiento. Si cumple esas tres características, el paciente podría entrar a vacaciones óseas de bifosfonatos, pero con denosumab no hay pues no se ha descrito vacaciones óseas. No solamente no se ha descrito, sino que como denosumab no se acumula en la matriz ósea, y adicionalmente a eso, durante el periodo que se utiliza denosumab no se mueren osteoclastos ni precursores de osteoclastos, y aumentan los niveles de RAN ligando. Los pacientes pueden hacer una osteoporosis de rebote, osteoporosis que se ve más en la superficie de recambio óseo. Y superficie de recambio óseo que es más representativa en los huesos trabeculares como las vértebras. Entonces, digamos que en los pacientes que estaban muy bien se empezó a suspender denosumab, y grande fue la sorpresa cuando empezaron a ver que se presentaban fracturas vertebrales en seguidilla, o varias fracturas vertebrales, en especial en personas que tenían columna instrumentada, porque las varillas y los tornillos y todo podían actuar como palanca y favorecer las fracturas vertebrales. Entonces, en osteoporosis se creía que todos los problemas ya estaban descritos, pero con denosumab apareció una nueva terapia, pero apareció una nueva complicación. Y la otra cosa, pues que yo le pregunto, ¿sabes cuál es su opinión? Es que pues a uno al principio le decían, no, pues sígale dando denosumab, pero es que uno ya el paciente, por ejemplo, lo tienen valores muy buenos de densidad mineral ósea, y uno dice, ¿para qué seguirlo exponiendo denosumab si lo puedo dejar descansar? Entonces, el problema cuando se debe dejar descansar es que no se puede dejar solamente con denosumab, y el plan era poner algún otro medicamento que preparara el hueso y que persistiera en la matriz y que afectara eso. No sé si sabes cuál es tu punto de vista ahí. Pues usualmente los pacientes de nosotros son muy malos candidatos. El paciente usual de reumatología es muy mal candidato para vacaciones óseas, porque si no es la edad, es el uso de glucocorticoides, eso es el fenómeno inflamatorio. A uno le gustaría poder hacer esa estrategia de después de denosumab utilizar bifosfonatos. El problema es que usualmente en nuestro medio nosotros pasamos a denosumab cuando ya quemamos los bifosfonatos, sobre todo porque hasta hace poco denosumab era no pos. Entonces realmente lo que teníamos disponible en el plan de salud eran bifosfonatos, que eran muy buenos, porque afortunadamente los que estaban incluidos en el plan obligatorio de salud eran alendronato y zoledrónico. Pero hasta el momento el problema, o yo me he tenido que poner a pensar de que mi problema es que con qué lo voy a aguantar con denosumab, porque usualmente ya son pacientes que no serían candidatos para vacaciones por la edad. Entonces yo sí soy de los que está a favor de, si ya tiene más de 70 años o si tiene sus otros factores de riesgo, pues me desestreso con el denosumab, porque hasta el momento los seguimientos a largo plazo, cuando se mantiene el tratamiento, no han demostrado efectos adversos importantes, y el riesgo pues de osteonecrosis de maxilar es mínimo. Listo. Entonces, como decía el doctor Miguel, el efecto del denosumab es reversible después de la interrupción, y el efecto sobre la resorción ósea no es permanente, y los marcadores de recambio óseo pueden aumentar, y se han reportado una rápida disminución en la densidad mineral ósea con varias fracturas vertebrales principalmente, y estas pueden ocurrir en un periodo corto de tiempo después de la interrupción. Generalmente es después de los 6 meses de la interrupción, y estas fracturas van a empeorar, pues van a impedir las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. Como les decía, pues se han indicado solo vacaciones óseas en los pacientes que usan bifosfonatos, y estas vacaciones óseas no se aplican a denosumab por la disminución rápida de la densidad mineral ósea, y que puede pues requerir una terapia secuencial. Entonces, el denosumab no se debe suspender sin considerar un tratamiento alternativo, y se recomienda cambiar a un tratamiento antirresortivo no reversible si el riesgo de fractura es bajo, a los 4 o 5 años, como los bifosfonatos, pero que realmente no hay una evidencia sólida para una recomendación con respecto a qué vamos a hacer después de la suspensión del denosumab. ¿Algo que quieran agregar a la introducción? Sí. La otra cosa es que inicialmente se dijo que todos los bifosfonatos eran iguales, pero eso ha sido, digamos que sujeto de discusión. Al parecer algunos autores, esto es más desde el punto de vista experto que con evidencia absolutamente clara, pero al parecer algunos autores
dicen que cuando usted utiliza ácido zoledrónico muy cercano al fin del periodo de acción del denosumab, el hueso está tan estático que no se alcanza a absorber de forma eficiente el bifonato y se pierde el efecto del bifonato. Entonces, digamos que algunos autores recomendaban que era mejor utilizar alendronato, porque con el alendronato se lograba, pues, entre comillas, pegarle cada semana al huesito, y cuando el hueso se activara y empezara a hacer una reactivación metabólica, en teoría el bifonato estaría ahí para ser absorbido. Esto pues yo creo que es más teórico que práctico. No sé, Sebas, qué opina de esa situación. Para mí todavía es más teórico, pero igual, generalmente lo que yo te digo, o sea, por esquema de manejo, generalmente cuando un paciente ya está en denosumab es porque no hay otras opciones. ¿Por qué? Porque generalmente en Colombia ya quemamos el bifosfonato, o ya el paciente había recibido bifosfonato por largo tiempo. Son poquitos esos pacientes de nosotros que uno dice, lo puedo meter en vacaciones óseas, va a durar mucho tiempo en vacaciones óseas antes de cumplir 70 años. Eso no sucede casi en reumatología por el perfil de pacientes que nosotros vimos en Colombia en reumatología. Como usualmente somos una especialidad de remisión, es poco frecuente que nosotros estemos viendo osteoporosis primarias en pacientes entre los 50 y los 60 y algo de años. Es verdad, Sebas. Buenas noches, disculpen. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas No, que noches. de pronto recalcar lo que Diana decía de la no suspensión del denosumab. Pues yo desafortunadamente antes de la evidencia de riesgo alto de fractura tras la suspensión, pues también me basaba en el mismo parámetro de los bifosfonatos, de si no había fractura vertebral, vacaciones óseas y lograba el test score objetivo más positivo que -2. He tenido un par de pacientes que hacen como ese efecto paradojal de fracturas. Entonces es muy importante lo que se menciona de que con denosumab debo pues garantizar cada 6 meses, y si no, si debo tener un plan B, porque ese efecto de rebote y las fracturas sí es real y a mí me pasó. Y eso es muy importante, y es que el denosumab no se debe suspender bajo ningún motivo, razón o circunstancia. O sea, si un paciente suspende el denosumab por dificultades administrativas o por cualquier otra cosa, hay que hacerle terapia de rescate con bifonatos para evitar osteoporosis de rebote. O sea, eso es impresionante, porque la osteoporosis de rebote es tan marcada como que en 6 meses o un año el paciente puede haber presentado una pérdida significativa de densidad mineral ósea y llegar incluso a los niveles pretratamiento. Entonces, no es un tema baladí, es un tema pues para que incluso como uno como médico general, como médico internista, inmediatamente lo diagnostica, tiene que proceder a hacer la terapia de rescate. Ahora sí, Anita, perdón por la interrupción. Cuando el profe tuvo esa paciente, nosotros revisamos el tema, y pues el estudio Freedom, que es el de denosumab, que salió en el 2009, las fracturas empezaron a describir como series de casos desde el 2011. Y en el 2017 sale la primera recomendación sobre esta terapia puente después de denosumab, y la recomendación, como decía el doctor Miguel, era con alendronato. Y que más o menos del 33% de las pacientes que suspenden el denosumab presentan estas fracturas de rebote. En cuanto entonces a materiales y métodos de este estudio, el diseño del estudio fue un estudio multicéntrico que se hizo en 8 instituciones diferentes. Es un estudio observacional, retrospectivo, donde evaluaron la seguridad, si presentaba nuevas fracturas tanto vertebrales como no vertebrales, cómo se comportaba la densitometría ósea y cómo eran los marcadores de recambio óseo. Y lo evaluaron en 4 periodos del tiempo. Uno fue al inicio de la administración de denosumab, el segundo tiempo fue al inicio de la administración de ácido zoledrónico, el tercero fue a los 6 meses del ácido zoledrónico, y el cuarto era a los 12 meses de ácido zoledrónico. En cuanto a los pacientes, entonces, era un estudio de la vida real, pues del mundo real. Incluyeron 33 pacientes que recibieron la terapia entonces secuencial con ácido zoledrónico. Estos pacientes fueron incluidos desde junio del 2013 hasta noviembre del 2018. 3 de los 33 pacientes fueron excluidos, uno pues porque falleció y 2 porque no volvieron al hospital. Aquí está cómo se hizo pues todos los pasos de cada uno de estos, y al final los pacientes eran analizados en 2 grupos. El grupo 1 evaluaba la seguridad y si había fracturas vertebrales o no vertebrales, y el grupo 2
que en total fueron 18 mujeres, se les pudo evaluar en el tiempo cómo se comportaba la densitometría ósea y los marcadores de recambio óseo. Bueno, entonces todos los pacientes, para diagnosticarlos, se diagnosticaban por medio de una densitometría ósea, tenían también radiografía y tenían laboratorios. La incidencia de fracturas aumenta 8 meses después de la discontinuación de denosumab, por lo cual ellos hicieron dos grupos, uno que se denominó secuencial programada, que fue antes de 8 meses de la interrupción de denosumab, iniciar con el ácido zoledrónico, y el otro se denominó terapia secuencial de rescate, que ya llevaban más de 8 meses de la suspensión del denosumab. Yo incluso esa definición no la había leído antes. Yo no sé si alguno de los otros colegas la ha leído antes, pero me pareció una definición interesante, que usted está a los 8, pues entre 6 y 8 meses es una secuencial programada y que por encima de 8 meses usted está haciendo ya un rescate para evitar la osteoporosis de denosumab. No lo había leído, Miguel. No, nada, yo me la desayuné con esto. Está interesante, bacano. Listo. Aquí está en este diagrama, pues cómo se distribuyeron los grupos. En cuanto a seguridad y nuevas fracturas, las fracturas vertebrales y no vertebrales fueron evaluadas por medio de registro. Recordemos que este es un estudio observacional retrospectivo. Los eventos adversos los denominaron o los encasillaron con hipocalcemia, osteonecrosis o osteomielitis de la mandíbula y una fractura atípica de fémur. En cuanto a reacciones de fase aguda, las dividieron como aumento de la temperatura más allá de 37.5 grados, que tenga dolor muscular, dolor articular o cefalea. Y las fracturas vertebrales fueron evaluadas en radiografías. Los cuerpos vertebrales T4 y L1 se midieron de forma independiente por cada investigador, o sea, no había una forma uniforme para eso. En cuanto a densidad mineral ósea y marcadores de recambio, se hicieron en dos equipos diferentes, una que era el QDR, que era por Ologic, y el otro que es DPX. Y miraban entonces la densitometría entre L1 y L4 y el cuello femoral, utilizando pues DEXA. Y los marcadores de recambio óseo tenían dos, uno que era la fosfatasa ácida resistente al tartrato, que es TRAC5B, y la otra que era el propéptido N-terminal, que esa realmente al final pues no fue incluida en los análisis porque no contaban con ella en todos los pacientes. 12 pacientes fueron excluidos por una densitometría incompleta en el cuello femoral o porque no tenían los datos de los marcadores de recambio óseo. Principalmente ellos hicieron fue el de fosfatasa ácida resistente al tartrato. En cuanto al análisis estadístico, fueron comparados en los dos sitios de densitometría, vértebras lumbares y femorales, al inicio del ácido zoledrónico y 6 meses después. Y se hizo para esto un t-test pareado para evaluar las diferencias, y el análisis se hizo a 2 colas. ¿De ahí algo que quieran agregar a materiales y métodos? No, señora. Listo. Entonces, en cuanto a resultados, si vemos la tabla 1, de 30 pacientes, 29 eran mujeres, tenían una edad promedio de 78 años, el peso estaba alrededor de 53 kilos, el T-score para la vértebra lumbar era alrededor de menos 2.8 y de cuello femoral de menos 3.2. El marcador pues, de recambio óseo se encontraba aumentado, tanto el TRAC como el P1NP, y el número de administraciones de denosumab fueron alrededor de 3 dosis. Y los días después de cambio de denosumab a ácido zoledrónico fue con una media de 277 días, lo que da a un promedio de 9 meses. Bueno,
Llama la atención que había mucha fractura vertebral, pues una prevalencia importante de fractura vertebral. Con 21 pacientes, ¿no? Sí. Que uno se pregunta si de pronto cuántos de los pacientes hubieran sido más bien pacientes para teriparatide que para denosumab. Pero pues obviamente eso es una terapia de la vida real, pues, y ellos están limitados por el aseguramiento, por los medicamentos disponibles, entonces uno ahí no puede hacer esas críticas. Y la otra cosa es que la tabla está construida de una forma un poquito inusual también. No es la forma más usual de presentar una tabla con esas unidades así, esa forma así como inusual, pues es una forma que no es la más común para nosotros. Que no estamos acostumbrados. Sí. Una curiosidad para Sebastián, ¿utiliza marcadores de recambio óseo en el manejo y tratamiento de osteoporosis? No, a no ser que yo crea que haya inadherencia, realmente no, más porque usualmente prefiero usar soledrónico denosumab, a no ser que haya que usar teriparatide, y para eso es muy fácil porque el denosumab siempre le dan el papelito de cuando le toca la próxima aplicación. Y soledrónico usualmente también tienen el registro pues de enfermería de si lo aplicaron o no, entonces usualmente yo no pido marcadores de resorción ósea. Ok. Sí, yo creo que es como uno marcadores de recambio no los utiliza de forma usual si no tiene una situación muy particular. Y la otra cosa es que nosotros usamos más bien cetelopeptidina, fosfatasa alcalina resistente al tartrato, entonces es un marcador que nosotros no estamos muy familiarizados con su importancia. Así es, otra cosa que llama la atención es que pues los sujetos, pues todos los pacientes la terapia inicial de tratamiento para osteoporosis fue denosumab. Estos no habían sido sometidos a tratamiento previo, solamente una paciente tuvo un tratamiento previo que recibió ácido minodrónico por 3 meses. El 70%, que es lo que dice el doctor, 21 de los 30 pacientes, tenían unas fracturas vertebrales existentes pues previas, tenían una media de 2.7 fracturas y los niveles de TRAC 5B estaban elevados en el 71% de los pacientes, o sea, 20 de 27 pacientes. Haciéndonos el Dianita, y es que a uno le queda la duda si como están cambiando las cosas en osteoporosis y teniendo en cuenta varios factores como por ejemplo que denosumab hace osteoporosis paradojal y que no tiene meseta, si tal vez en unos años se considere que el tratamiento de la osteoporosis el orden correcto sea primero empezar denosumab y después utilizar ese periodo como de preparación con bifonato entre 3 a 5 años para garantizar que se deja al paciente con la posibilidad de hacer unas vacaciones óseas. Obviamente eso no tiene una respuesta correcta. Yo quisiera saber el profe Carlos y el profe Sebastián qué opinan de esa posibilidad. Yo lo que vería es que creo que pues, se va a seguir utilizando los criterios de elección dependiendo del T-score y dependiendo de las fracturas vertebrales. Entonces yo diría que el escenario pues muy claro es de teriparatide, por ejemplo, menos 3,5, y entre menos 3 y menos 3,5 si hay una fractura vertebral y hay alguna contraindicación para esos pacientes utilizar denosumab, pero tal vez en los pacientes con osteoporosis que no sea grave y sin fractura vertebral siga siendo la primera opción ácido soledrónico. No creía que haya todavía elementos para decir que uno puede utilizar una terapia secuencial, no que hay una terapia para cada tipo de osteoporosis. Pues yo todavía no lo había visto secuencial, primero el denosumab y después el soledrónico, a ver si se le da vacaciones, pero es más como por inercia, por lo que dije, generalmente los pacientes de nosotros no son candidatos, pues la gran mayoría no son candidatos a vacaciones. Por mí no me molestaría la idea, o sea, donde uno pudiera poner a un paciente a descansar de medicación 3, 4, 5 años, eso sería una ganancia para el sistema de salud y para el paciente. Es igual es lo interesante de osteoporosis, que osteoporosis parecía que hace 10 años todo estaba escrito y de 10 años para acá han cambiado tanto, viene romosozumab, vino teriparatide, avaloparatide que nos redefinió la importancia de la ventana metabólica y obviamente denosumab, y eso nos ha cambiado todo y digamos que es una
una ciencia que se está redefiniendo cada 3 o 4 años, se está redefiniéndose y cambiando completamente el panorama. Entonces, es simplemente como para vigilar hacia dónde tiende a ir las guías y a dónde tienden a ir las recomendaciones. Pero pues, tanto el doctor Sebastián como el doctor Carlos Jaime tienen razón en sus observaciones, uno a favor y el otro en contra. Eso todavía está apenas en disquisición, en discusión en Italia. Así es. Bueno, el promedio de la dosis de denosumab pues fue diferente en los pacientes. Solo 3 pacientes recibieron una vez denosumab, 12 pacientes recibieron 2 veces, 4 pacientes 3 veces, 4 pacientes 4 veces, 4 pacientes 5 veces y 3 pacientes 6 veces. Entonces tenían pues poblaciones muy pequeñas y esto podía intervenir mucho en el momento de analizar. El promedio de aplicación fue entonces de 277 días, como les decía, que eso es un promedio más o menos de 9 meses. 18 pacientes tenían entonces el análisis número 2, que como les contaba, este análisis correspondía a evaluar tanto cambios en la densitometría ósea como en los marcadores de recambio. Entonces, aquí nos muestran esta tabla en el suplemento, que también es una tabla pues que no estamos acostumbrados a que se presente así. Eran 18 mujeres con una edad de 75 años, un peso de 54 kilos, un T-score de menos 2.7 en promedio y cuello femoral menos 3.1. Tenían también marcadores óseos altos y el número de administración de denosumab fue de 3. Y los días para cambiar de denosumab a ácido zoledrónico fue de 274 días. Bueno, entonces... Dianita, dentro del punto de vista de la tabla, pues no sobrará esa columna de unidad. Pues eso se puede poner entre paréntesis en el ítem, por ejemplo. Pues, sí, eso es lo que estábamos diciendo, que es una forma muy rara, pero lo que dice el profe Carlos es verdad. Esta es una información que no es usual y que en una tabla usted no debe poner información que sobre, ni tampoco poner información que falte. Por ejemplo, el ejemplo clásico aquí es que ellos ponen, por ejemplo, si son 18 pacientes y las 18 pacientes son mujeres, ¿para qué pone una columna de hombres que son 0? Pues usted dice sexo, mujeres 18 y ya lo otro se intuye, pues si no hay necesidad de ponerlo. Esa redundancia que le quita espacio y que hace que una tabla sea tediosa para leer. Sí, pues es que eso va más en el que fue el editor del artículo que exija el cambio de la tabla. Bueno, el 56% entonces de estos pacientes del análisis 2 tenían fracturas vertebrales previas y tenían un promedio de 1.8 fracturas. El 67% de los pacientes entonces tenían estos marcadores de recambio óseo altos, el 33%, o sea, 10 pacientes fueron para terapia secuencial y 66, o sea, 20 pacientes fueron para terapia de rescate. Y todos, pues, todos estos pacientes tenían dificultad para continuar con denosumab y por eso fue que se pasaron a ácido zoledrónico. En cuanto a seguridad y nuevas fracturas por fragilidad, no presentaron efectos adversos ninguno de los pacientes. Las reacciones de fase aguda, que ya les había descrito cuáles eran, se presentaron en el 46.7% de los pacientes, pero estas mejoraron todas con AINES en un promedio de una semana. En ninguno de los 30 pacientes encontraron fracturas ni a los 6 meses ni a los 12 meses después del inicio de ácido zoledrónico. Entonces, de ahí si quieren decir. Sí, de pronto, Dianita, hay una cosa ahí práctica importante que muchas partes de esas reacciones infusionales a los bifosfonatos son porque no hay una suplencia en el momento de la infusión de vitamina D, pues, o en los meses previos o en las semanas previas. Entonces, siempre se recomienda, por ejemplo, cuando un paciente uno le quiere poner, pues si es candidato a un zoledrónico, pues ahí es muy importante tener certeza de los niveles de vitamina D y lograr por lo menos que logre los niveles óptimos o que esté en un reemplazo por lo menos 4 semanas antes de ponerle el bifosfonato, porque eso sí reduce de una manera importante esas reacciones infusionales. Súper, profe, no sabía ese dato, muchas gracias.
Y la otra cosa pues es que es pelea de toche contra Goya Madura, pues evidentemente denosumab no tiene por qué producir reacciones infusionales, sino solamente ácido soledrónico. Eso ya se sabía que es una diferencia. Bueno, en cuanto a densidad mineral ósea, entonces el test score de la columna lumbar, que recordemos inició en un promedio de menos 2.7, con la terapia con denosumab se encontraba en menos 2.3, a los 6 meses de ácido soledrónico fue de menos 2.1 y a los 12 meses era de menos 2.2. Lo que ellos evaluaron fue un cambio estadísticamente significativo, que había una mejoría a los 6 meses en un promedio de 10.5% de mejoría en el test score de la columna lumbar y de un 9% de cambio favorable a los 12 meses del ácido soledrónico. En cuanto a cuello femoral, ellos tenían un menos 3.1 de test score cuando estaban con denosumab. Al inicio del ácido soledrónico entonces fue menos 2.9, a los 6 meses menos 2.7 y a los 12 meses menos 2.8. La mejoría en cuello femoral fue menor a la que presentó en columna lumbar, una mejoría del 7% a los 6 meses y del 6% a los 12 meses. ¿De ahí algo que quieran destacar? Que de pronto, pues que siempre será el problema de la literatura de osteoporosis, los análisis subrogados. Pues a uno lo que le interesa es el paciente si se fracturó o no se fracturó. Por eso es que necesitan mucho más tiempo de seguimiento a veces los estudios. Entonces, desenlaces como cambios en la densidad, como cambios en los marcadores de resorción, pues siempre serán análisis subrogados. Entonces, y lo otro es que también, pues digamos que cuando tú haces una intervención en osteoporosis, uno no compara ni el T ni el Z, sino que lo ideal es, pues o lo que se recomienda es los gramos por centímetro cuadrado de la densidad mineral ósea para mirar si están por encima, si cumplen o no lo del cambio mínimo significativo. Pues lo tiene uno en la práctica diaria, uno no compara T antes y T después, sino los gramos por centímetro cuadrado. Okay. Yo estoy de acuerdo. Y lo otro, ahí haciendo énfasis en la parte que es que una cosa es densidad mineral ósea y la otra cosa es calidad de hueso. Pues, no, a mí no me tocó, pero en alguna época se daba flúor y eso pues mejoraba hermosa la densidad mineral ósea, pero los pacientes se fracturaban más, porque aunque el paciente mejoraba la densidad mineral ósea, el hueso que se hacía era de mala calidad. Uh-huh. Listo. En cuanto a los marcadores de recambio óseo, solo 18 pacientes tenían las 4 mediciones, pues las mediciones en los 4 puntos en el tiempo que ellos habían definido. Ellos iniciaron con un marcador TRAP5B en 562 al inicio del denosumab. Cuando iniciaron ácido soledrónico disminuyó a 438, a los 6 meses 342 y a los 12 meses 351, que para ellos fue estadísticamente significativo. Y en cuanto a P1NP, solamente tenían 7 pacientes que también habían presentado una mejoría notable en este marcador. Eso fue el total de los resultados para ellos. Yo creo que, profe, ellos se centraron más en estos otros resultados fue porque como no tuvieron ninguna fractura, entonces, como para no dejar morir el artículo, pues entonces, empiezan a evaluar estos otros desenlaces subrogados. Sí, 12 meses para ese desenlace. Pues ese enlace fuerte es muy poquito tiempo. Muy complejo, 12 meses, sí. Bueno, en cuanto a la discusión, entonces, ellos hablan de lo que se ha documentado previo de las fracturas por rebote al suspender el denosumab y que se ha planteado pues diferentes terapias secuenciales, entre esas el ácido soledrónico y otros bifosfonatos, para continuar después de que se ha suspendido el denosumab o que no se pueda seguir, por lo menos que haya tenido 3 aplicaciones del denosumab. Aquí hablan también del estudio Freedom y aquí hay algo que me llamó la atención y es que en el grupo de ácido soledrónico
va a mejorar más o menos el 73%, o va a retener esa densidad mineral ósea en un 73% en la columna lumbar y un 87% en la cadera para los pacientes que recibieron no ácido risedronato, perdón. Ácido soledrónico y risedronato, 41% en la columna lumbar y 64% en la articulación. O sea que esa terapia secuencial con bifosfonato sí ayuda a retener esa densidad mineral ósea que sí ganó, porque hay algunos artículos también que hablaban de una terapia secuencial con teriparatide, pero eso fue pues solo un artículo y no siguieron hablando más de ese cambio. El tiempo de administración de ácido soledrónico, que es otra pregunta que surge, es cuánto después de parar el denosumab vamos a dar ácido soledrónico. Y ellos proponen 2 administraciones, es decir, por 2 años. Y que el ácido soledrónico se debe iniciar 6 meses después de descontinuar el denosumab. Eso era pues lo más llamativo de la discusión. No sé si quieran tocar algo más al respecto. Sí, hay algunos aspectos y es que no queda claro si para poco tiempo de exposición a denosumab es igual que para alto tiempo de exposición. Entonces, eso todavía está por definir porque al parecer los estudios en los que se ha mostrado que no hay tanta protección son estudios con tiempo prolongado, o sea, con 7, 8, 9, 10 años de denosumab. Evidentemente, eso todavía apenas esperamos que los datos grandes salgan en los próximos años porque los estudios apenas empezaron a hacer hace un tiempo. Entonces, falta tiempo para mirar eso porque no hay mucho pues en PubMed. Le llamó la atención con esto, no sé, pues a mí me preocupa es que hay 2 cosas que no se han acabado de resolver en la literatura. Una, cuál es el momento ideal para poner ácido soledrónico. Ellos, de hecho, los datos de estos pacientes o de este estudio, si lo fuéramos a considerar, sería entre 8 o 9 meses, que fue el tiempo de aplicación realmente, que podría estar un poquito más de acuerdo con lo que se dice, y es que efectivamente haya una reactivación del hueso que permite la adecuada fijación, porque eso se han hecho estudios incluso de biopsia de hueso donde se ve la fijación de los bifosfonatos. Entonces puede que el tiempo correcto ni siquiera sean 6 meses, sino 8 o 9 meses, que es el tiempo en el que se está reactivando y el tiempo en el que normalmente se aplicó en este estudio. La otra pregunta es si persiste una preocupación, al menos desde el punto de vista técnico, de que el paciente pueda tener una desventaja del uso de ácido soledrónico. Como en nuestros medios nosotros no podemos garantizar la aplicación del medicamento en el momento justo ni en el lugar justo, muchas veces, por más demora que por exceso de efectividad, uno no sabe si hoy en día lo ideal sería usar alendronato. Entonces, yo le quiero preguntar primero al doctor Carlos Jaime y después al doctor Sebastián, primero, si ellos considerarían en un paciente considerarlo la preparación con bifosfonatos para vacaciones óseas con el uso de denosumab, y segundo, si tuvieran que utilizar un bifosfonato, de pronto con base en este estudio y en los datos previos, de pronto ¿cuál utilizarían? ¿Se utilizarían ácido soledrónico o si seguirían utilizando alendronato? Sí, yo diría que de pronto la pregunta que uno lo deja inquieto es que si tu indicación de denosumab o si la indicación de denosumab fue falla bifosfonato, entendida como no cambio mínimo significativo o que se fracturaron en bifosfonatos, pones por ejemplo los 5 años de denosumab pues que digamos que uno decidió, entonces después de eso volver a poner la terapia de la cual falló inicialmente. Eso es lo que uno lo deja. Tal vez si uno tiene ese problema, que es el problema que plantea el artículo de que haya problemas en la aplicación semestral de denosumab, pues a mí lo que se me ocurriría, si utilicé ácido soledrónico, pues tenía que utilizar una terapia de rescate, ahí le daría un papel al endronato. A mí el endronato me gusta sobre todo en el escenario de profilaxis de osteoporosis inducida por glucocorticoides, o uso con frecuencia. Pero si estuviera de pronto estandarizada ya una terapia secuencial como tal, yo sí preferiría después de denosumab dar ácido soledrónico a los 8 meses como lo plantea el artículo. Yo estoy de acuerdo también, yo preferiría ácido soledrónico, y ahí también la otra cuestión es,
bueno, que uno no se haya pasado de denosumab por falla, sino porque el paciente ya llevaba 7, 8 años con alendronato y estaba respondiendo, pero venía desde muy atrás y ya porque uno se está llegando a ese lado, a esos 10 años y está en una meseta de los bifosfonatos, entonces me cambié. Entonces después del denosumab vuelvo y le pongo el bifosfonato que ya supuestamente había entrado en meseta y que ya estoy llegando a esos 10 años que uno no le gusta. Yo no sé, yo creo que todavía está en pañales. De pronto en el futuro estemos diciendo obvio que se pone denosumab primero y después usted le pone zoledrónico para que el paciente descanse 5 años. Pero por el momento todavía no me modificaría eso. Y este artículo, pues, y menos este artículo. Sí, yo creo que el problema de ese artículo tiene muchas falencias, pero digamos que habla de un tema que no hay mucho para hablar, ¿no? Entonces uno dice, no tengo mayor cosa que cogerlo, pero es un tema que está ahí, pues es como el elefante en la habitación de osteoporosis, que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo pensaría que lo que dice el doctor Carlos Jaime y el doctor Sebastián es verdad, o sea, si usted tiene un paciente que, digamos que usted ahí está en una situación difícil, porque si usted tiene un paciente que está en manejo con denosumab y tiene que ir a vacaciones óseas o tiene que cambiar el medicamento, tiene como 2 o 3 escenarios. El primero es que tenga un paciente que ya haya recibido bifosfonatos. Si ya recibió bifosfonatos, ese paciente ya, como ha estado tan suprimido, ni siquiera ha tenido tiempo de eliminar el bifosfonato del hueso porque posiblemente el hueso está completamente frenado. Entonces, cuando usted lo va a cambiar, posiblemente la mejor opción sería el teriparatide. Y el problema del teriparatide es que hay un estudio que es el DATA, que el DATA mostró que la combinación de denosumab y teriparatide es la peor combinación posible porque el paciente en los primeros 6 meses pierde densidad mineral ósea en cuello femoral y a nivel femoral, pues, y esto, si bien no se asocia a fracturas, que siendo reales no se asocia a fracturas, quedó la duda, pues, de que se producía. Pero digamos que en ese caso usted no tendría otra opción. Si usted tiene, por el contrario, un paciente que no tuvo mucha exposición a fosfonatos, que usted lo tiene con denosumab porque el paciente fue su primera terapia por X o Y motivo, que no tiene fracturas vertebrales, en ese caso usted podría, y que no ha tenido fracturas ni contraindicación para vacaciones, usted podría considerar preparar con un bifonato. Si usted puede controlar la aplicación del ácido hialurónico para que sea entre 8 o 9 meses que el hueso ya esté un poquito más reactivado, sería lo ideal. Y yo creo que si yo no puedo controlar eso o no tengo mucha certeza, sería lo mejor alendronato, por la consideración teórica que se ha dicho de que se está afectando el hueso de manera regular. Ahí la salvedad sería que en este estudio también hay otro aspecto muy importante a considerar y es que los pacientes tenían fracturas vertebrales y las fracturas vertebrales engendran fracturas vertebrales, no solamente porque una fractura aumenta el riesgo, sino porque la fractura vertebral aumenta, que las fracturas vertebrales tienen ciertos impactos que la gente no recuerda, puede bajar entre un 8 a un 13% la capacidad vital forzada, disminuyendo la reserva funcional de los pacientes, y más importante, aumentan la carga mecánica de las vértebras subsecuentes, entonces las vértebras que están tanto arriba como abajo de una vértebra con una fractura vertebral tiene mayor carga mecánica y por esa mayor carga mecánica, mayor estrés mecánico, si tienen una mala calidad ósea pueden tener mayor riesgo de presentar una fractura vertebral. Entonces esta es una población en la que digamos que haya un altísimo riesgo de fractura, es muy sospechoso o pues es muy llamativo que después de con esas fracturas vertebrales que eran más de dos y con la suspensión de denosumab no presente ninguno presente fractura. Posiblemente lo que dijo el doctor Carlos Jaime, que el seguimiento es un seguimiento corto y que habría que haberle dado más tiempo al artículo, pero sí es muy importante entender ese aspecto y que posiblemente no era la población ideal. Yo creo que si fuera a hacer un estudio multicéntrico, prospectivo, este sería el típico paciente que jamás entraría en ese estudio. No sé los profes qué opinan. No, ya con fractura antes no, pues está metiendo pues un paciente que 2 fracturas vertebrales, teriparatía, a no ser que tenga una contraindicación. Y ya después veo con qué lo consolido y ahí, eso es ahí sería otra discusión, si soledrónico de denosumab para consolidar ese teriparatide. Ahí sería otra discusión. Es una discusión interesante, pero no, o sea, escogen la peor población. O sea, desde el punto de vista de ética no se podría meter y desde el punto de vista del ensayo, pues desde el punto de vista del que haga el ensayo sería un suicidio meter a un paciente con estas condiciones porque le va a dar el desenlace adverso. Sí, arriesgar la molécula. Arriesgar la molécula. Profe, ¿usted qué opina? Profe Carlos Jaime. Sí, de acuerdo, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, del tiempo de seguimiento, son 2 años, pues que mínimo uno tiene que tener un seguimiento
que es por lo menos los estudios de osteoporosis inducida por glucocorticoides, que tienen como desenlace pues importante las fracturas, son mínimo a 2 años, pero sí, lo que plantea Sebastián es difícil, yo creo que tampoco tiene una respuesta muy clara. No sé si Diana quiere hacer algún comentario final como interpretación general o los asistentes tengan como alguna pregunta, algún comentario. No, profe, es que al ser un estudio pues descriptivo y sobre todo retrospectivo, pues tiene muchas limitaciones y una de ellas es evaluar esas fracturas, pues que es un principal desenlace, porque cada centro evaluaba las fracturas y no había, pues uno espera que en los estudios, pues esto no es un RCT, pero si fuera un RCT, pues habría que un solo evaluador experto que esté cegado evalúa esa presencia de fracturas o no. Entonces eso puede ser una limitación que esté cambiando los resultados. De hecho, muchas veces incluso dos evaluadores. Entonces, la evaluación ciega central normalmente tiene dos evaluadores incluso. Exacto, pero todo se evalúa en un solo centro. En cambio, aquí cada quien evaluó y escribió en una historia clínica, después se revisó la historia clínica. Entonces, eso puede ser una limitación muy importante para el desenlace más importante que tiene un estudio en osteoporosis. Muy bien, entonces yo creo que podemos resumir en que este es un artículo en el que se mostró la terapia secuencial, teniendo las limitaciones que tiene, demostró que en el periodo de seguimiento que fue corto no se presentaron nuevas fracturas vertebrales, sino hubo un incremento pues, marcado de los marcadores de reactivación ósea en la terapia secuencial, que fue aplicada principalmente entre 8 a 9 meses, teniendo las limitaciones de que es un estudio retrospectivo, que no tuvo evaluación central, y que tenía unos pacientes que no eran la población ideal para el medicamento. No es la mejor evidencia, es la evidencia que tenemos disponible en este momento y hay que empezar a conocer esta evidencia porque es un tema del que se ha empezado a hablar como para empezar a tener un bagaje y algún conocimiento previo para poder hacer la discusión cuando lleguen los estudios más grandes. Sebas, ¿quieres dar alguna conclusión? No, señor, no. Muy bien. Profe Carlos Jaime, ¿algún colofón, alguna conclusión que usted nos quiera dar? Oye, yo diría que es un tópico, como dices, el que nos vamos a ver enfrentados. Tal vez también otro talón de Aquiles del artículo es para una enfermedad tan prevalente, pues es una N pequeña, sino que es un desenlace arriesgado, pues que apenas se está empezando como a explorar. Pero yo diría que sí, que digamos que hasta ahora teníamos una respuesta con denosumab y el fluido le da uno tranquilidad de terapias a largo plazo, pero ya cuando en este tiempo se están llegando esos 5 años de tratamiento, esos 7 años de tratamiento, hay que replantearse muy bien con qué se va a seguir y esto por lo menos es como de los estudios que revisamos con frecuencia que plantean más dudas y más inquietudes que dar como alguna respuesta. Muy bien, entonces yo creo que por ahora podemos dar por terminado el artículo. A todos los asistentes les agradecemos muchísimo la presencia, a las personas que nos escuchan, a los profesores siempre muchas gracias por las opiniones y por el análisis de los artículos y a la doctora Diana Varela por la presentación y por el análisis crítico que realizó. Doctora Diana, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y ya con esto entonces damos por terminado el club de revista y los esperamos el próximo miércoles para continuar con la revisión de los artículos. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias. Para todos.